El mes de abril queremos o le hemos denominado como el mes de los milagros, provocando milagros. Y es muy adrede la frase, cómo provocar un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es interrumpir las leyes que se han establecido. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el agua. Eso es interrumpir una ley establecida. Jesús con 5 panes y 2 pececillos alimentó a unas 10,000 personas. Eso es interrumpir una ley física. Y muchos de nosotros queremos y necesitamos y podríamos vivir de esta manera si nos lo propusiéramos, y de eso queremos hablar en el mes de abril. ¿Cómo provocar milagros? ¿Sabe una cosa? A Dios le gusta que nosotros provoquemos milagros. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y nos toca empezar con el milagro más grande de todos, el milagro de la resurrección. Y para ponerlo en contexto, yo quiero contarle una historia que he contado varias veces aquí, pero por los que la oyen la primera vez, la voy a volver a contar. Hace algunos años yo dedicaba a las cosas de la iglesia, pero tenía que viajar una vez al año a Estados Unidos, y entonces el punto era, por cuestión de papeles, tenía que viajar y sacarle una ventaja al viaje. Entonces compraba 2 carros, enganchaba uno y me los traía. Aquí los vendía en Guatemala y le sacaba un poquito al viaje. Hice este viaje unas 15 veces. 2 de esas 15 veces, mi madre se fue conmigo. La segunda vez que mi madre se fue conmigo en esta historia, pues nosotros salíamos del norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, pasábamos todos los Estados Unidos y luego atravesábamos México. En la ciudad de San Antonio, lo he predicado también, nosotros teníamos amigos, pero yo venía con que el carro que ella traía venía fallando. Yo venía jalando un carro y ella venía manejando otro carro y venía fallando. Así que en San Antonio, Texas, le invertimos lo que pudimos al carro y funcionó, gracias a Dios. Y nos aventuramos a entrar en México. En el norte de México, las carreteras son muy similares a como eran aquí antes de tener doble vía. Muy similares a la carretera que va de Iztapa a Monterrico. No sé si usted la conoció, que no tiene ningún espacio para salirse, sino así eran. Y yo recuerdo ir manejando, jalando un carro, cuando de pronto miro en el retrovisor y no veo a mi madre. Ahora, en ese entonces, no sé cómo sea ahora, pero en ese entonces, para atravesar México, los centroamericanos que llegábamos, porque mucha gente se dedicaba a eso en ese entonces, los centroamericanos que llegábamos teníamos que contratar un custodio mexicano que se aseguraba de que todo lo que entraba en México salía por la frontera del sur. Y entonces veníamos con un custodio mexicano que venía en alguno de los carros. Nos habían agrupado como en 15, 20 carros, más o menos. Y recuerdo muy bien que en ese ínterim yo era de los que venía de primero y venía monitoreando a mi madre, pero en eso no la vi. Me hice a un lado, encontré una gasolinera, di una vuelta, ¿no? Porque voy jalando un carro. Y empezó el temor en mi corazón a albergarse. Se le descompuso el carro a mi mamá. Y lo peor de todo es que yo ya no tengo dinero. Y era verdad, yo ya no tenía dinero para la gasolina y la comida. Nos íbamos a quedar en los carros porque ya no teníamos ni para hotel. Y en ese entonces no tenía ni Mastercard, ni Visa, ni Chucho que me ladrara.
Y entonces recuerdo que di la vuelta y unos 2, 3 kilómetros después mis temores se confirman cuando yo veo a mi mamá a un lado de la carretera con el carro, con el capó abierto y el carro descompuesto. Y yo empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Me acordé de aquella canción antigua, aquel himno que dice, ¿por qué me abandonaste? No sé si usted se acuerda de ese himno, es bendecido para mí. Y muchas cosas en muy poco tiempo pasaron por mi cabeza y cómo lo voy a manejar, voy a dejar de abandonar, pero entonces voy a perder más, muchas cosas. Y entonces me hice a un lado, la carretera desértica, y empecé a tratar de dar la vuelta en U, pero yo voy jalando un carro. Entonces me quedé trabado. Y Edgar, que es trailero, los traileros logran partir su cerebro en dos, porque cuando usted está haciendo algo que va jalando para atrás, si usted va manejando para adelante y usted quiere virar a la izquierda, usted tira el timón a la izquierda, pero hacer algo para atrás es distinto. Si usted quiere que gire para la izquierda el carro, usted tiene que girar, enfocarse en la parte de abajo del timón, y entonces es la que gira para la izquierda, pero usted se va para la derecha. Es complicado y yo me aturdí, y de pronto se aparece un tráiler y me empieza a pitar y empieza a hacer un escándalo, ¿verdad? Y yo me aturdí, hermanos, y me aturdí así. El cuate frenó como pudo, sí se esforzó en frenar, y me parqueó la bocina aquí y empezó y fue un momento muy, muy, muy desagradable. Me mentó a mi santa madre que estaba ahí, y como pude, no sé en cuánto tiempo, pero me hice a un lado, me salí de la carretera y me volvió a recordar a mi mamadita. Yo le dije, métase al carro, madre, para que no oiga usted estas cosas. Y entonces yo llegué con el custodio mexicano, que estaba con el capó abierto y estaba hablando y estaba diciendo, y me insultó y me dijo, pues tal vez para nosotros no es mala palabra, pero para ellos son las peores palabras. Me dijo, eres un pinche pendejo, me dijo, con el perdón de ustedes. No le voy a decir qué quiere decir en Guatemala, porque eso sí me ofendería mucho. ¿Qué estabas pensando? Me dijo, estos tales por cual no paran, me dijo. ¿Y tú qué estabas pensando? Entonces yo casi con lágrimas en los ojos, es que ya no tengo dinero, le dije. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo dinero. Y el carro se descomponió. Y entonces él se me queda viendo y me dice estas palabras que no voy a olvidar nunca, y por eso sigo contando esta historia. Él me dijo, ¿sabes qué, estúpido? Todo tiene arreglo en esta vida, me dijo. Todo, absolutamente todo tiene arreglo en esta vida. Yo te lo presto, imbécil. Así me dijo. Pero la muerte no tiene arreglo. Me dijo esas palabras. La muerte no tiene arreglo. Y yo lo entendí así. Por eso es que cuando yo veo una pistola, yo me alejo. O cuando yo veo cosas que representan porque la muerte no tiene arreglo. La muerte simple y sencillamente no se puede componer con nada. Es un hasta pronto, es un se acabó. Sabemos tan poca información de eso, que la muerte nos marca. Hace algunos meses acompañamos a mi mamá a un tema muy importante para ella. Mis abuelos murieron en 1969, mi abuela, y mi abuelo en 1970, 4 meses después, o 5 meses después. Y mi mamá los enterró en el cementerio general. Hace como 15 años los trasladaron sus restos hacia el cementerio de Las Flores, y hace como 4 meses le pusieron su lápida, su plaqueta, y era algo muy importante para mi mamá, y mi mamá quería que nosotros estuviéramos allí. Y yo me puse a meditar. Yo no conocía a mis abuelos, no los conocí. ¿Y dónde están? Y son parte de quien yo soy, porque nuestros ancestros nos han dejado un legado. Pero la muerte me impidió a mí conocerlos. La muerte no tiene un punto de retorno. La muerte es algo, sobre todo, que en nuestra cultura
occidental es tan difícil de percibir, y sin embargo yo estoy aquí parado frente a usted diciéndole que Jesús venció a ese enemigo tan poderoso y tan desconocido, un enemigo que sí, a todos nos tocará enfrentar, y seguramente algunos de los que están acá se han visto en momentos en donde su vida corrió algún riesgo y nos tocará enfrentarlo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, tenemos que conectarlo que Él murió y enfrentó la muerte de tal manera que la venció. La venció. Con doña Mónica estamos queriendo empezar a dar los primeros tanes de jugar tenis. Y el martes pasado fuimos a la montaña y según nosotros íbamos a jugar tenis, pero que si había un reto. La Universidad de San Carlos, sus tenistas estaban ahí y el instructor que nos da clases nos dijo: mire, a ustedes van a jugar dobles contra aquellos dos que están ahí. Yo me le quedé viendo a doña Mónica y de repente los cuates estos se pusieron a calentar y mire, puro Federer, y la chava tenía un backhand, un reverse, ¡pah! Y así como, no, le dije yo, no juego, le dije. No, yo no juego. Y doña Mónica se me quedó viendo con cara de: no seas cobarde, juguemos. No, estoy bromeando, no me dijo eso. Ella también estaba escondida conmigo. La cosa es que más porque yo así iba yo a jugar, mire, yo así me sentía. Porque a veces hay situaciones que en la vida tú enfrentas con una cuestión y el riesgo de perder es bien difícil, y para la gloria del Señor ganamos, hermano, de verdad. Pero si hubiera perdido, yo no les hubiera contado esta historia, porque el punto es que nos enfrentamos a cosas todos los días que nos marcan. Pero Jesús se enfrentó a lo peor que él podría haberse enfrentado, que era la muerte, y Jesús la venció. Es el milagro más grande que existe. Y no solo es el milagro más grande que existe, sino que como Él lo hizo, Él nos prometió, el mismo que nos salvó, que un día nosotros también lo podríamos hacer. Así que cuando enfrentes el día en que te toque irte de este mundo, has de saber que no es lo último que has visto de este mundo, que un día resucitaremos, porque Jesús resucitó. Y esto es glorioso, porque no solamente nosotros tenemos una entrada a las promesas de Dios para este tiempo que tocamos, que palpamos, sino tenemos la oportunidad de que aún después de cerrar nuestros ojos, los abriremos por última vez en esta tierra, los abriremos a un mundo nuevo en donde veremos a Jesús, seremos dirigidos por Él y tendremos vida eterna, esperando el momento de la resurrección aquí en esta tierra. El milagro más grande es la vida. Ahora, mire pues, yo le quiero dejar dos cosas en su corazón, pero el enfoque que le quiero dar a esto es más o menos el siguiente. Las vivencias que se dan en la vida, como por ejemplo esta vivencia que yo tuve en el norte de México, fue algo que no lo comprendí inmediatamente. Fue algo que he ido entendiendo con el paso de los años, y a veces cuando estoy tronado de pisto, cuando estoy enfermo, cuando estoy mal, yo recuerdo eso y me ha servido tanto. Estúpido, lo único que no tiene arreglo es la muerte, idiota o imbécil, creo que me dijo, no recuerdo cuál de esos, pero me ha servido tanto las palabras de este Señor. Y perdone que se lo diga así, pero es que así lo viví. Y entonces en los peores momentos de mi vida, yo puedo regresar a ese momento y saber que si estoy respirando, que si estoy coleando, es porque eso
tiene arreglo. Pablo, el apóstol Pablo, lo puso en una perspectiva distinta. Él dijo, una leve tribulación momentánea, pero pasajera, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es decir eso, que todo en la vida es temporal. La belleza es temporal. Todo es temporal, incluyendo los clavos. Son temporales. Lo que pasa es que nosotros nos esforzamos por perpetuarlos y por eternizarlos. Pero eso es otra cosa. Pero todo en la vida es temporal. Y entonces cuando aprendemos esto y luego volvemos a verlo, podemos sacar lecciones más grandes aún para nuestra vida. Si tú te tomaras 30 segundos para regresar a circunstancias o a vivencias tuyas que fueron difíciles, pero que de alguna manera las superaste, y te podrías como sentar un momento y decir, bueno, sí, aprendí esto otro, y te haría mucho beneficio porque te evitaría volver a cometer los mismos errores. La experiencia de los discípulos me impresiona. 3 años con Jesús. Se acostumbraron a hacer todo lo que Jesús hacía. Él era todo para ellos, Él proveía, Él hacía, Él iba, Él deshacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto se dan 3 días impresionantes en donde toman a Jesús, lo juzgan, lo condenan y Jesús muere. Y entonces la expectativa de ellos queda vacía. Ellos esperaban que Jesús organizara un ejército de ángeles, viniera y derrotara a los romanos que los habían conquistado. Eso es lo que los 11 apóstoles de Jesús esperaban. Digo, Judas se suicidó, entonces Judas ya no entró a la colada, pero ellos esperaban eso. Ellos tenían una expectativa de Dios. Dios lo había prometido, pero ellos no sabían cuándo iba a ser ni cómo iba a ser. Y sabes una cosa, Dios te da sus promesas y son de bendición para tu vida y son de éxito y son de victoria, pero no son como tú piensas que vayan a ser. No van a ser así. Ellos esperaban que Él lo hiciera de determinada forma. Ni se beba ustedes. Ellos esperaban que Él lo hiciera de determinada forma, pero no iba a suceder de la forma como ellos esperaban. Iban a pasar 2000 años, 3000 años, quién sabe cuántos miles de años. El punto es que fueron horas de mucho estrés. 3 días después, ellos no le creían a las palabras de Jesús que había dicho que iba a resucitar, hasta que una mujer, normalmente las mujeres tienen esto, que son más sensibles a las cosas de Dios que los hombres. Normalmente, no se pongan así como pavosas mujeres, pero normalmente. Entonces la mujer va y dice, no está, ¿qué vamos a hacer? Y entonces aquellos se recuerdan, y van, pero todo pasa tan rápido que no tienen tiempo de asimilar las cosas. Finalmente, después de 40 días de que lo ven, de que tienen ciertas interacciones con Él, Jesús asciende al cielo y ellos se van a hacer lo que les dijo que hiciera, pero empiezan a asimilar qué está pasando. Llega Pentecostés y un milagro se da. Un milagro en el cual ellos reciben un poder desconocido para ellos. Ellos reciben una manifestación distinta. Ellos empiezan a hablar en otros idiomas. Empiezan a hablar en griego, empiezan a hablar en parto, empiezan a hablar en idiomas ellos hablaban arameo, era el idioma que ellos hablaban, pero ellos empiezan a hablar en todas estas lenguas del norte de África, de Turquía, etcétera, etcétera, y se da un milagro y empieza una revolución. Y entonces Pedro, que ya ha hecho un aprendizaje, que ya ha hecho una asimilación de lo que pasó 40 días, se pone a predicar y les dice esto: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Dios aprobó a Jesús. Sin su aprobación, los milagros no podrían tener lugar. La resurrección no hubiera podido tener lugar.
Y luego dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin la ley de Dios, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, perdón. ¿Se da cuenta de eso? La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El enemigo más temido no pudo con él. El enemigo, el peor enemigo de todos. Yo no sé qué estás enfrentando tú en estos días, pero el peor enemigo no pudo con Jesús. Mucho menos van a poder las cosas que tú estás enfrentando. Mucho menos van a poder tus circunstancias con Jesús. No, hermano. Jesús te ha hecho vencedor por medio de su resurrección. La muerte, ese espíritu que puede con todos, con él no pudo. Él está presente con nosotros esta mañana recordándonos eso. Jesús no es una víctima. Jesús no está clavado de un madero, aunque lo representen, aunque hagan dramas o lo que sea. Eso ya no es así. Él está sentado en gloria, diciéndole al mundo cómo vivir. La Escritura continúa diciendo, Dios levantó a Jesús de los muertos en el versículo 32. Y de esto todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy y lo oyen hoy. Queridos hermanos, que Jesús haya resucitado debe ser el motivo de nuestra celebración diaria. Porque quiere decir que tú que estás sentado escuchándome, puedes vencer cualquier circunstancia y cualquier situación que estés atravesando en tu vida. Sí, hermano. Y no es un mensaje motivacional. No es un decirte, hey, tú eres bien pilas, tú puedes. No, te estoy diciendo que porque Jesús resucitó de entre los muertos y tú eres un seguidor de Jesús, ese espíritu, esa fuerza, esa parte de Dios que no lo entiendo cómo, pero esa parte de Dios está en ti y te permite enfrentar a todo lo que tengas que enfrentar en tu vida con la posibilidad de salir vencedor de ella. Con el que no vas a poder temporalmente es la muerte. Como me lo enseñó a mí el custodio, con la muerte no vas a poder, pero es temporal. Pero con todas las demás cosas que tú estás enfrentando en tu vida, no sé qué estés enfrentando, pero estoy seguro que Dios te trajo para escuchar esto. Tú puedes vencer si lo sigues a Él. Tú puedes salir adelante si lo sigues a Él. La condición es seguirlo a Él. Pero si tú lo sigues a Él, tú puedes con eso. Si tú lo sigues en su vida, tú vas a poder con eso. Y yo no sé usted, pero a mí eso me da mucha esperanza para mi vida. A mí me da mucha esperanza de salud, de salvación, de provisión. A mí me da mucha esperanza porque el mundo que estamos viendo y que nos rodea no pinta que vaya a mejorar. Las elecciones se nos vienen. Estaba leyendo hoy en la mañana que una familia se sentó a refaccionar o a comer a la orilla de la carretera entre Patululi y Cocales. Y un carro que iba manejando bajo estado de ebriedad atropelló y mató a 7 miembros de esa familia y se incluyó él en el asunto. Yo digo, parece ser que la familia era de un concejal de un pueblo de Sololá. ¿Qué le dice uno a él? ¿Qué le dice uno a él? Porque es terrible. Dice que se le murieron hijos, yernos, nueras. La muerte es terrible. Pero si estás con vida
Y si sigues a Jesús, la muerte te va a tener que respetar hasta que Dios diga, es hora de que se vaya. La muerte te va a tener que respetar hasta que Dios no diga, hey, es hora que te vayas, aún en función de nuestra vida. Pero en la vida, en todo lo que tengo que vivir, Dios va a estar contigo, diciéndote y dándote la forma de salir vencedor de eso. Yo no sé usted, pero a mí eso me dan ganas de exaltar a Jesús, así que voy a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo y voy a dirigir una canción con usted. Ahí están las pantallas. Yo quiero que usted cante conmigo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés. Usted le agradece a Él. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Póngase de pie conmigo y lo vamos a cantar, ¿sí? Y lo vamos a celebrar. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte o alabarte, no sé qué dice. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono va la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono va la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Lo canta con todo el corazón otra vez. Dejaste el trono. Sí, Señor Jesús. Sí, Jesús, tú mereces toda la gloria. Hoy te entregamos. Y de la muerte va tu trono, tu nombre yo levantaré. La última vez. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono va la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Levanta
cantamos el nombre de Jesús. Levante usted sus manos y un momento diga: yo exalto tu nombre, Señor, por sobre todas las circunstancias y las acciones y las razones y lo que está pasando en mi vida, Señor. Yo exalto tu nombre. Bendito seas tú, amo del universo. Tuya es toda la gloria. Y esta mañana he decidido exaltarte, he decidido magnificarte, he decidido darte toda la gloria y toda la honra, porque tú mereces toda la gloria. Tú eres exaltado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendiga usted el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Quiero terminar haciendo una conexión más, que es muy importante que la haga, siempre y cuando aparezca ahí. Y es la siguiente. Pedro, dice la Escritura, contestó después de que ellos le preguntaron: bueno, si eso es así, ¿qué podemos hacer? Y Pedro respondió: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y quiero hacer una importante conexión con usted en función de algo específico. Quiero pedirle que note eso. Recibirán un regalito, o yo le llamaría un regalazo de Dios: el Espíritu Santo. Queridos hermanos, desde la perspectiva cristiana, hemos entendido que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y vino a morar en nosotros y vive. Salud. Desde la perspectiva cristiana. Desde la perspectiva hebrea, el Espíritu Santo era quien daba la capacidad. Por ejemplo, Moisés partió el Mar Rojo por el poder del Espíritu Santo. David mató a Goliat por el poder del Espíritu Santo. Jacob, en su lecho de muerte, pudo ver el tiempo de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Elías se elevó al cielo por el poder del Espíritu Santo. Los personajes veterotestamentarios tienen ciertas visitaciones del Espíritu Santo que los capacita para hacer cosas milagrosas mucho más allá de lo que pudieron haber hecho. Como por ejemplo Elías, que partió el río Jordán. Como por ejemplo Eliseo, que hizo 14 milagros impresionantes, y que el último de ellos es un día que están enterrando a un hombre que está muerto. Ven un ejército que viene a atacarlos, y entonces tiran al hombre en una tumba que estaba ahí, que si resulta ser que era la tumba del profeta Eliseo. El hombre cae sobre esa tumba y recupera la vida. Eso lo hizo Dios por medio del cuerpo de Eliseo, que estaba aún muerto, lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo sí es nuestro amigo y sí nos conduce, pero no está para ser nuestro sirviente. No está para que lo contristemos, sino es el potencial del poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese potencial es el que Dios lo ha dado, pero que es condicional. El potencial, el poder, a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y ser bautizados. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, tienes dos opciones de hacerlo. Una opción es la opción de una persona sin poder
de vida, víctima de sus circunstancias, víctima de lo que vaya pasando y sufriente por lo mismo. Tienes esa opción de ser un cristiano sin el poder de Dios. Esa es tu decisión. Tú puedes seguir a Cristo desde esa plataforma, desde la plataforma de ser una persona sin poder. O puedes seguir a Dios desde la plataforma de ser un hijo de Dios con poder. Aquel que pone sus manos sobre los enfermos y ellos sanan. Aquel que puede multiplicar sus panes y sus peces para que alcance a compartir a toda su colonia. Aquel que puede caminar sobre las aguas de sus circunstancias y debilidades y situaciones difíciles. Tú puedes ser un creyente con o sin poder. Esa es tu decisión. Esa es la decisión que Dios está plasmando frente a ti. Y puedes hacerlo. Puedes ser un creyente que pueda llegar al cielo admirablemente solo por la propia convicción, a pesar de que nunca has visto el poder en tu vida, y convertirte en un cristiano victimizado. Esa es tu decisión. O puedes ser un cristiano que se conecta continuamente al poder que resucitó a Jesucristo, que está dentro de él, esperando su nivel de compromiso con Jesús en su arrepentimiento, en volverse a él, en seguirlo, no solo hacia la vida eterna, sino en seguirlo en su vida aquí en la tierra, como Jesús dijo que viviera. Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Tú puedes ser un cristiano con o sin poder. Es tu decisión. Mi oración es que tú lo conectes y lo comprendas y lo recibas. Cierro con esta escritura. Esta promesa, esa palabra me ministra. Esta promesa es para usted. Esta promesa es para usted. No solo es para usted, es para que sus hijos la usen cuando vean al bully en el colegio y le digan detente en el nombre de Jesús y calmen esa situación. Es para sus hijos cuando tengan 17, 18 años y se vean enfrentados en la decisión difícil de seguir a Cristo o acostarme con tal persona. Es para sus hijos cuando se vean enfrentados con las dudas que trae el sistema con respecto de si Dios existe o si vienen o no del mono. Yo no vengo del mono, pero algunos piensan que sí. Tan monos que son, ¿verdad? Esa promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Es su decisión. Jesús resucitó y la promesa está ahí para una vida de arrepentimiento, para una vida de volverse continuamente a Dios, es decir, a como Dios dice las cosas, y para una vida de bautismo, que quiere decir vivir purificando la vida. Eso es el tema del bautismo. Yo quiero vivir con poder. Yo quiero orar por personas y que se sanen. Tengo mucha tarea que hacer.